Vamos a comenzar, hermanos, con este sermón que hoy tiene por nombre La unidad en la oposición. Continuamos con la serie de Nehemías y espero que todo lo que salga de mi boca sea también palabra del Señor. Queridos hermanos, todo nuevo inicio siempre es importante. Dios creó el tiempo, las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Cada ser humano cumple su etapa según la voluntad del Señor. Cada ser humano cumple etapas porque Dios es sabio y en su sabiduría así Él lo ha determinado. Así también es el ciclo de nuestras vidas. Pasamos por diferentes etapas. Primeramente pasamos por una etapa de niñez, siempre, ¿cierto? Donde quizás las responsabilidades son menores porque solo nuestros padres son los que nos educan. Luego pasamos a una etapa más adulta o de juventud donde vienen diferentes desafíos, donde hay una etapa de madurez, luego una etapa adulta donde hay más responsabilidades y luego una madurez ya que es el adulto mayor donde quizás volvemos a ser niños o también tenemos que lidiar con muchas situaciones difíciles, las enfermedades, donde se nos olvidan las cosas. Ahora, todo esto ocurre una vez en la vida, ¿cierto? Lo que no hicimos ya no lo podremos hacer. Todo comienza nuevamente. Vendrán nuevas generaciones. Así, hermanos, en nuestra vida. Dios así lo permite, Él en su voluntad lo permite. Un tiempo específico bajo la voluntad de Dios, que también lo conocemos como el Kairos de Dios, que es el tiempo específico bajo la voluntad de Dios. Va a ocurrir algo. Para cada cosa, Él establece lo que ha de hacer. Eclesiastés así lo afirma. Voy a leer en Eclesiastés 3:1. Pido que, si tienen su Biblia, estén atentos. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue ya y Dios restaura lo que pasó. Estimados hermanos, hemos terminado una etapa en nuestra vida cristiana, una etapa de la vida de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Usted sustenta eso que usted es parte de la iglesia del Señor? Amén. Y se hace necesario, hermano, poder plantearnos nuevos planes donde debemos quizás reorganizar nuestra vida, restaurar nuestra vida de acuerdo con la voluntad del Señor. Dios siempre es agradable, la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Cuando experimentamos, hermanos, un nuevo comienzo, por ejemplo, llevémoslo a lo secular, seguramente se presentarán problemas. Cuando uno tiene un nuevo trabajo, cuando uno se cambia de casa, siempre habrán problemas, habrán dificultades, quizás habrá oposición, nuestra propia mente, nuestras propias problemas, nuestros pares quizás. Todo esto nos puede llevar a flaquear. Pero con la ayuda de Dios, en nuestra vida siempre seremos triunfadores, siempre seremos vencedores. Vamos con Nehemías y el pueblo de Israel. Durante esta, hermano, reconstrucción de los muros de Jerusalén, hay muchas cosas que podemos aprender y practicar para nuestra vida de manera personal y para también con la vida de la iglesia, que es una vida comunitaria. Que somos acá en esta iglesia en La Fuente. Somos una iglesia, somos una familia, ¿cierto? Y quiero que vayamos al primer punto de esta mañana que debemos analizar, dependiendo obviamente de este relato bíblico de Nehemías. El primer punto se llama, cuando queremos restaurar, el enemigo siempre se va a oponer. Voy a dar lectura a los primeros 3 versículos. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Yo sé que ustedes tienen la otra versión, yo estoy con la Reina Valera, les pido disculpas. Sanbalat y Tobías, hermanos, se pusieron, estos son los antagonistas de esta historia, se opusieron a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sanbalat era el gobernador de Samaria, mientras que Tobías era un amonita. Y ellos se convirtieron, como les decía, en líderes de la oposición contra Nehemías y su obra. Oposición a la reconstrucción, ellos manifestaron risa, manifestaron burla
conspiración, amenazas y también intereses personales. Aquí es importante recalcar, hermanos, que cuando queremos hacer algo, cuando queremos reedificar nuestros muros, los muros de nuestra vida siempre, o queremos restaurarnos como comunidad, como iglesia, el enemigo siempre va a reaccionar, siempre va a reaccionar. Y vendrán los primeros métodos de oposición. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Dice, el enemigo te va a llamar débil. Sanbalat, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Lo peor de esto, hermano, es que a veces vamos a creerle, o vamos a hacerle caso, o a veces nuestra fe está tan débil que de cierta forma puede que tenga razón. Pero, amados hermanos, bajo ese pensamiento, Dios siempre va a querer hacer una obra en tu vida y una obra perfecta. Quizás tú lo estás viendo como algo malo para ti, algo que te va a hacer pasar malos momentos, pero siempre es perfecta, la voluntad siempre es perfecta, en la vida de la iglesia, en nuestra vida, en la familia, en todos lados. Y quizás ustedes sientan que no tienen las habilidades, los dones del tiempo, los dones y el tiempo para servir, pero Dios te dice esta mañana en 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia, dice el Señor, para la iglesia La Fuente. Estos hombres, hermanos, eran dirigentes. Uno era gobernador de Samaria y el otro una monita, que se sugiere que también era un oficial dentro del gobierno. A pesar de esta posición, ellos no podían, a pesar de sus cargos, ellos no podían imponerse con impunidad a los judíos. ¿Por qué? Porque había un mandato del rey de Persa. Entonces ellos estaban autorizados a reedificar y fortificar estos cimientos, esta ciudad. Entonces atacarlos o oponerse abiertamente era oponerse al rey, que ya había autorizado la obra. Nosotros, hermanos, los cristianos, como aquellos judíos con Nehemías, a la cabeza estamos autorizados también para hacer la obra de Dios. ¿Usted lo sustenta así? ¿O es el pastor, o es el presbítero que sustenta eso? ¿O es algún líder de la iglesia? No. No es así. Es Dios el que está a la cabeza. La obra de Dios no es mía, no es nuestra, no es del presbítero, no es del diácono, no es del pastor, no es de un consistorio. La obra es del Señor. Es Dios quien nos manda a hacer su obra, y aunque Satanás intente impedirlo, no podrá, porque no tiene respaldo de Dios, como Sanbalat y sus amigos tampoco lo tuvieron. Hermanos, cuando queramos restaurar, cuando estamos experimentando un nuevo comienzo, el diablo siempre se va a enojar, se va a molestar. ¿Y sabe por qué se enoja? Porque él sabe la verdad acerca de la incipiente obra de Dios, que a pesar que puede ser débil a los ojos nuestros, débil a los ojos del hombre, se realizará tal y como Dios lo quiere. El enemigo conoce a Dios y sabe que no puede contra él, y el enemigo utilizará diferentes formas, diferentes métodos para oponerse a esta. Veamos las que utilizó aquí. En el capítulo 4, en versículo 1, dice que hizo escarnio de los fieles de la obra de Dios. En el versículo 2 dice, menosprecia públicamente a los fieles a la obra de Dios. Intenta crear duda e incredulidad en los fieles a la obra de Dios. Y en el versículo 3 afirma con contundencia el fracaso al hacer contemplar la obra de Dios en las solas fuerzas humanas. El segundo punto, en Nehemías 4, del 4 al 6. Una respuesta de confianza y dependencia. Ellos oraron a Dios. Dice así la palabra del Señor. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura,
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esta mañana aprendemos de Nehemías, hermanos, y el pueblo de Israel, cuál debe ser la respuesta de nosotros los creyentes hasta estas trampas del enemigo, cuando estamos restaurando y reedificando nuestra vida, nuestras familias, nuestra iglesia, la vida comunitaria, nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestra familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis padres. No nos debemos intimidar, no hagamos caso al diablo. Y vemos que Nehemías, lejos de intimidarse, él se levantó con firmeza, dice la palabra del Señor, y reaccionó conforme a la voluntad de Dios. Y esa fue parte de su estrategia de guerra. Nehemías, al enfrentar el acoso del enemigo, se indignó y procedió ¿a qué? A orar, con agresividad, con firmeza. Pidió a Dios, dice ahí la palabra del Señor, que el baldón cayera sobre sus cabezas, que significa injuria, afrenta, ofensa, agravio, aprobio, degradación, deshonor, deshonra, estigma, mancha, mancilla, ultraje, infamia. Con lo cual fueron esos judíos maldecidos, se volviera sobre sus cabezas. Además de esto pidió que no perdonara su iniquidad, que no perdonara este pecado, a causa de que ellos se habían airado con la obra del Señor, que era un mandato. Una oración conforme a la voluntad del Señor, hermanos, y cuando se ora con esa efervescencia, entendiendo que todo es, la voluntad recae en el Señor, Dios actúa. Y aquí dice la palabra que hubo resultados. El enemigo quedó burlado una vez más. Como consecuencia de esta buena respuesta de Nehemías, la obra avanzó rápidamente y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías reaccionó con fe, porque Nehemías sabía que Dios estaba con ellos. Y esto tuvo resultados. Dios fue glorificado. La estrategia fue perfecta. No fue la estrategia del hombre, sino la estrategia del Señor. El tercer punto que podemos extraer de esta restauración: cuando estamos reedificando, restaurando, el enemigo, no se quedará tranquilo. Vamos a leer Nehemías 4, 7, 8 y 11. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Nehemías 4:11, y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Cuando el enemigo, hermanos, ve que la obra avanza o que la obra de Dios avanza, a pesar de nuestra debilidad humana, su reacción siempre va a ser de enfurecerse, ¿cierto? Y ver la forma de atacarnos y de dañarnos. El enemigo se va a enfurecer cuando él vea que tu vida está dedicada al Señor, que tu vida está dedicada a Dios y que tú descansas en los brazos del Señor. El diablo se va a enojar con nosotros como iglesia, cuando veamos que estamos enfocados en su obra. Mi pregunta, hermanos: ¿usted está enfocado en la obra del Señor? ¿Esta iglesia está enfocada en la obra del Señor? ¿Su familia está enfocada en la obra del Señor? Si es así, siempre el enemigo mostrará su impotencia. Y es por eso que día a día oramos. Por eso día a día luchamos contra nuestras falencias, porque somos falentes todos. Aquí no hay ninguno que sea perfecto, solo el Señor. El enemigo, cuando ve que los cristianos están quitando las fisuras o las fracturas, hablemos, Jesús, ¿tú me entiendes?, de nuestras vidas, él se desespera y lanza ataques con el fin de dañarnos. Mi profesión es kinesiólogo y me acordaba de cómo cuando hay una fractura, cómo sucede la fase de reparaciones del hueso. Hay una fase que se llama reparación, otra fase que se llama remodelación
Y otra fase, que es la última, que se llama la consolidación del hueso o del callo del hueso. Y así mismo pasa con nuestras vidas, ¿cierto? Dios nos rescata por medio de la gracia, ¿cierto? Donde tenemos una fase quizás de reordenarnos, donde vamos cambiando. Y por medio también del Espíritu Santo, Él va remodelando nuestra vida. Y por fe vamos cada día luchando, ¿cierto? Y ese Espíritu Santo es quien nos va guiando en esta remodelación, en este cambio. Así mismo pasa con nuestras vidas. Y es por eso que también oramos. El enemigo conspira, hermanos. Sanbalat y Tobías, los amonitas, y dice, y los de Asdod, fueron muchos, hasta tribus completas. Muchos se van a enojar contigo, muchos conspirarán contra usted, contra la iglesia, pero, hermanos, por más que se desgasten, no podrán hacer nada. Porque Dios te dice en Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero también el enemigo, dice la palabra del Señor, querrá infiltrarse para destruirnos. Versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La conspiración, hermanos, del enemigo también se da por medio de una infiltración. Los que pretendían infiltrarse en esa reconstrucción, haciendo pasar por judíos, y la final de hacer era puro daño, destruir el pueblo de Dios. Esto mismo ocurre hoy en día, en nuestras vidas, no es nada nuevo. Debemos tener cuidado a quién estamos oyendo, qué ideas tomamos, qué propuestas estamos apoyando, sin discernir de dónde vienen. Porque también dice la palabra del Señor que el enemigo siembra cizaña en la iglesia. Así lo enseñó Jesús en Mateo 13, 24, 30, cuyo objetivo es dañar al trigo. Pero siempre, hermanos, vamos a ser advertidos de lo que el enemigo quiere. Y dice así Nehemías 4:12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Finalmente, hermanos, hay un llamado a la acción espiritual. No todos reaccionan como lo hizo Nehemías quizás, pero veamos qué hizo él. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y noche. Versículo 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías 4, 9, 13 y 14. Nehemías, hermanos, habiendo comprendido el alcance de esta oposición del enemigo, hizo algo al respecto. Hizo un llamado a la acción espiritual. Dice el versículo 9, primeramente llamó a todos a la oración. Versículo 13, segundo, el tomar precauciones para protegerse contra el enemigo. Y lo último, en el versículo 14, utilizaron armas. Quizá usted piense en, no sé, en una pistola, en una UCI. No, dice, son armas espirituales. Los cristianos, hermanos, como les decía, no vamos cargados de espadas, armas, arcos físicos, sino de la verdad del Señor, de armas espirituales para combatir el enemigo. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para ir ya, hermanos, terminando, los cristianos tenemos 4 enemigos. Para mí. O sea, tenemos muchos más. Pero para concluir. Primero el diablo con sus tentaciones. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo vencemos en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? La carne con sus deseos. ¿Pero cómo la vencemos? Con la disciplina que el Señor nos envía. La carne con sus deseos. Fíjense eso es común, lo vemos a diario. Hombres, mujeres, esposo,
muchas familias que están rotas por culpa de la carne, pero la vencemos con disciplina. El mundo con sus afanes, pero lo vencemos con la palabra de Dios. Y nosotros mismos, pero vencemos con la disciplina y las promesas de parte de Dios. Siempre, hermanos, debemos acordarnos del Señor cuando el enemigo quiere hacernos daño, arruinar la obra que ha puesto en nuestras manos. Dios hoy día, hermanos de la Iglesia La Fuente, nos está llamando a restaurar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él. Dios nos llama a restaurarnos también como Iglesia de Cristo. Y Dios también nos llama constantemente a dejar todo lo malo atrás y a iniciar un nuevo comienzo. Tomemos estas palabras de Nehemías, hermanos, en el verso 14. Y quiero que me acompañen, quiero que se pongan en pie y repitamos el versículo 14. No sé si se puede proyectar y lo podamos leer, mi hermano, pero quiero que a una voz podamos repetir juntos el verso 14 en estas palabras de Nehemías. O si lo tienen ustedes, lo podemos leer, no hay problema. Dice así, leamos juntos, hermanos, con firmeza. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Mas amén. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Querida iglesia, queridos hermanos, hoy en el Día del Señor, Dios te dice, levántate y acuérdate del Señor y pelea la buena batalla, porque yo también pelearé a tu lado. Toma esta palabra, hermanos, hágala suya y de su familia, y también de iglesia, y pelee la buena batalla del Señor. Que el Señor les bendiga y vamos a tener un tiempo de oración.